pecado, desobediencia, pues el Espíritu Santo salía, o cuando terminaban la función salía el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento viene Jesucristo y empieza a instruir a sus discípulos. Todavía el Espíritu Santo no estaba allí porque Cristo estaba directamente dando el aprendizaje a sus discípulos. Pero en los últimos tiempos, después de que Jesucristo resucita y asciende a los cielos, a los 50 días conocido como el Pentecostés, viene el advenimiento del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde Pedro empieza a dar un sermón espectacular a partir del versículo 14 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pedro se da un sermón donde explica toda la obra que Jesucristo vino a hacer, y él le habla particularmente a todos los varones judíos y a todos los habitantes de Jerusalén, específicamente a esos varones judíos que desconocieron a Jesucristo como el Mesías enviado de parte de Dios. Y Pedro, después de que les da este mensaje y les dice que a ese que habían crucificado, ese era el Mesías en el cual ellos tenían que depositar su confianza, viene ese Hechos 2:37 con una narración que te la quiero leer. Está en la Biblia. Dice: al oír esto se compungieron. Oír esto quiere decir, después del mensaje que Pedro levantó, al oír esto se compungieron de corazón y vinieron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí debemos recurrir al primer evento donde por primera vez personas distintas a los discípulos tenían una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo de Dios. Y allí hay un proceso y unos requisitos implícitos, y vamos a analizarlos en esta hora. Hemos visto que en los últimos tiempos se ha dado un mover del Espíritu Santo, quizás un poco extravagante. El mover del Espíritu Santo, si no hay una manifestación de risas, de llanto, una manifestación de hablar en lenguas, una manifestación de profecía, de temblores o aún de caídas, se da por entendido que no se recibe al Espíritu Santo si no tienes estas experiencias. Pero según la Biblia, los primeros oyentes de la palabra de Dios, judíos que escucharon el mensaje de Jesucristo, el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos un trabajo de convencimiento. Por eso lo dice el versículo 37. Después, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que encontramos aquí es que ellos se compungieron de corazón. El corazón se entristeció porque reconoció que su condición era de pecado, que debían de cambiar su estilo de vida. Quizás hoy tu condición no es una condición agradable ante los ojos de Dios, y la palabra de Dios te tiene que llevar a una situación de reconocer, de compungir el corazón, de entender que estás desvalido sin Dios. Esto fue lo que entendieron aquí los judíos. Se compungieron de corazón al oír el mensaje de la palabra. Ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en el corazón de ellos. Ya los estaba empezando a tocar en la fibra más profunda. Por eso cuando enseñamos la palabra, el Espíritu Santo de Dios empieza a tocar tu vida y te va convenciendo del pecado y de las cosas que en las que debes de corregirte y de cambiar. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en ellos y toman una decisión. ¿Qué haremos? Frente a la exposición de la palabra de Dios, ¿qué haremos? Y aquí vienen los apóstoles y dicen: arrepentíos. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida desordenada, de pecado, de distanciamiento de Dios, es arrepentirte. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que ver con no volver a hacer lo que se estaba haciendo. Aquí encontramos en los discípulos, los oyentes del mensaje que traía Pedro, los discípulos de Jesús, de que el Espíritu Santo empezó a convencerlos de que eran pecadores, y esto los llevó a tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Y la decisión era, al oír esto: arrepentíos primeramente y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El arrepentimiento me lleva a mí a tener una reacción que el Espíritu Santo de Dios produce y me motiva a buscar una solución.
Ellos tenían que buscar la solución. Y cuando habla aquí que bautice de cada uno en el nombre de Jesucristo, déjame ponerte en el contexto. Aquí en Hechos de los Apóstoles, el contexto es que se les estaba hablando a los judíos, a los que rechazaron a Jesús, a los que lo llevaron a la crucifixión, a aquellos que lo azotaron. A este público era el que se le estaba hablando, al que Pedro le estaba predicando. Por eso les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, es decir, a ese que rechazaste, en el nombre de ese Jesús te tienes que bautizar. El bautismo simboliza para el cristianismo un acto de fe pública en el cual tú te estás comprometiendo abiertamente de que vas a cambiar tu vida y que de ahí en adelante tu vida va a ser consagrada para Dios. Eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo no es para borrar tus pecados, porque si no Jesucristo no se hubiera bautizado, porque Él no fue pecador. Jesucristo se bautizó para identificarse con el hombre en su pecado, pero no porque era pecador. El bautismo tampoco te salva. Lo que te salva es haberte arrepentido y haber entendido la obra redentora de Cristo. Y al aceptar a Cristo en tu vida, entonces viene la presencia del Espíritu Santo y te hace tener una actitud de cambios. Al confesar tus pecados, Jesús los perdona en su totalidad. Inmediatamente, después de que tú te arrepientas, después de que tú tomes una decisión, porque tu vida la vas a consagrar al Señor, dice, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Dice, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. No podemos ganarnos el Espíritu Santo con hacer actos religiosos. Quizás tú puedes o has creído que para recibir el Espíritu Santo tienes que ayunar, tienes que orar mucho, tienes que meterte en actividades espirituales o religiosas para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Aquí nos está diciendo que el recibir el Espíritu Santo es un regalo, un don de Dios. Dios lo da abiertamente, pero has escuchado la palabra. Aquí vemos cómo se recibe el Espíritu Santo bíblicamente. En Gálatas capítulo 3, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Allí hay una exhortación del apóstol donde le dice, Gálatas 3, vamos a leer desde el verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Y dice, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. Y mire la pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí el apóstol le hace un reproche a los Gálatas que habían dejado el sano caminar de la vida cristiana y se habían metido en hacer actos, obras, como quizás hoy en día hemos visto muchas obras, mucho activismo. Pero aquí Pablo les dice, no, ustedes no recibieron el Espíritu por hacer obras, sino por el oír la palabra de Dios, por el oír con fe. ¿Sabes que la fe se consigue cuando escuchas la palabra de Dios? La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es necesario estudiar lo que la Biblia dice y enseña acerca de la experiencia maravillosa del Espíritu Santo. Y allí vemos que cuando la palabra de Dios es expuesta, la palabra de Dios entra a tu corazón, a tu mente y a tu voluntad. Esa fe se llena en tu vida se llena de esa fe de parte de Dios. Y por eso Pablo les dice, ¿recibiste? La pregunta, ¿recibiste el Espíritu por haber hecho obras en la carne o por haber escuchado con fe? ¿Sabes cómo se recibe el Espíritu Santo? Es una experiencia maravillosa. Y en algunos casos, claro, como lo vimos en el libro de Hechos, se produce tristeza. En algunos casos nuestras emociones físicas se produce la tristeza de que hemos fallado a Dios, de que he obrado mal, de que tengo que arrepentirme, de que tengo que cambiar mi vida, y eso produce una tristeza. En algunos casos se puede experimentar llanto, se puede experimentar quizás una condición de sentirte desvalido, y eso está bien, sentir estas emociones, pero no quiere decir que si no las sientes
no va a estar viniendo la presencia del Espíritu Santo de Dios a tu vida. Aquí en el texto de Gálatas nos dice que lo único que debo hacer es ejercitar mi fe. ¿Cómo ejercitas tu fe? Todos tenemos una fe natural. Tú te levantas cada día y crees, al acostarte en la noche, crees que al otro día te programas y haces una agenda, creyendo que ya mañana viene y que todo va a estar bien. Eso es tener la fe. Cuando te sientas en un sillón, tú no estás mirando si ese sillón tiene la capacidad de sostenerte o no. Eso se llama fe natural, que a veces todos los seres humanos tenemos. Pero la fe en Dios se consigue no por hacer obras, no por hacer actos religiosos. Se consigue por el oír la palabra de Dios. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, cuando tú escuchas enseñanzas como estas de la palabra de Dios, tu fe se ejercita. Y allí es donde viene la presencia del Espíritu Santo de Dios a traer fe. La fe se consigue, es un don de Dios. Lo único que necesitas hacer es ejercitar esa fe. El Señor nos dice y nos enfatiza que el oír con fe la palabra de Dios es lo que te produce a ti ese recibir del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y por tanto, cuando tú la estudias, es el Espíritu Santo mismo hablando a tu corazón. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? Para resumírtelo, cuando estudias la palabra de Dios, esa palabra de Dios trae convencimiento a tu corazón y viene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios viene a ti y te da una nueva forma de ver la vida. Por eso aquí en el libro de los Hechos, cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícese para que reciban el don del Espíritu Santo. Hoy en día se ha desdibujado tanto la presencia del Espíritu Santo en las personas, creyendo que si no te ungen con aceite, que si no has tenido una caída, que si no has tenido una manifestación extravagante de llanto, de hablar en lenguas, todas estas cosas son cosas que no te llevan a recibir el Espíritu de Dios realmente, sino cuando estudias la Biblia. Por eso te invito en este momento a que inclines tu rostro, recibas al Señor Jesucristo después de haber escuchado este mensaje de la palabra, y como resultado de aceptar tu condición de pecado y de recibir a Cristo en tu vida, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en ti. Esa es la forma bíblica de cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios. No es por una imposición de manos, no es porque te unjan con aceite, sino por recibir la palabra y por aceptar tu condición de pecado y recibir el regalo de vida eterna que viene acompañado con el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a ser una mejor persona. El Espíritu Santo te va a ayudar a dominar aquellos vicios, hábitos pecaminosos, aquellas ataduras que hayan en tu vida. Por eso en este momento yo te voy a invitar que allí donde estés, en la intimidad de tu habitación o en un momento que tú quieras sacar inquietud, inclina tu rostro delante de Dios y pídele al Señor Jesucristo que perdone tus pecados, que venga y sea el Señor de tu vida, y como resultado tendrás el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Esta es una serie de la vida llena y maravillosa que un ser humano puede tener, la vida llena del Espíritu Santo. Esta es la primera serie, cómo se recibe el Espíritu Santo. Y en días siguientes te voy a dar algunas otras, cómo estar lleno del Espíritu Santo. Mi nombre es Juan López, este es mi canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y espero que esto te sirva para tu vida cristiana. Y si no eres cristiano, de hoy en adelante recibe a Cristo en tu vida para que te vuelvas uno más de los que tenemos el gran privilegio de recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nos vemos en la próxima. ¡Felicidades!